Hay algo más silencioso que una casa llena de ecos. Mi casa en el corazón de Santa Cruz, restaurada viga a viga, con la precisión que me dio mi profesión, respira historia y soledad a partes iguales. Cada azulejo, cada arco de herradura que salvé del olvido parece ahora amplificar el vacío dejado por Ricardo hace ya 10 años. Soy Isabel Valcárcel, arquitecta de cierto renombre, ahora jubilada, o quizás simplemente retirada del mundo. Los 62 años pesan más en el alma que en el cuerpo, sobre todo cuando el único diálogo constante es con los fantasmas de yeserías mudéjares y los libros apilados en mi estudio. La Giralda, testigo impasible desde mi ventana más alta, parece a veces la única compañía que comprende este silencio denso, preñado de recuerdos y de una melancolía que se pega a los huesos como la humedad del Guadalquivir en invierno. Mi rutina es un mapa trazado con escuadra y cartabón, lectura matutina con el primer sol filtrándose por la bugambilla del patio, investigación personal sobre detalles olvidados de la arquitectura andalusí, un paseo tranquilo por las callejuelas laberínticas, evitando las horas de mayor bullicio, y quizás, si el ánimo acompaña, una llamada a Carmen, mi única amiga verdadera, galerista de arte con los pies más en la tierra que yo. Ella insiste en que debo salir más, abrirme. Pero, ¿abrirme a qué? El mundo exterior me parece a menudo un boceto ruidoso e impreciso comparado con la belleza ordenada y silenciosa de mi refugio. Aún así, a veces cedo. Como esa tarde de abril, con el aire cargado del dulzor empalagoso del azahar. Carmen me convenció para asistir a una conferencia sobre arquitectura vernácula en un pequeño centro cultural cerca de la catedral. Te vendrá bien, Isa, escuchar otras voces, ver gente. Fui sin demasiadas expectativas, preparada para sentirme, como casi siempre, una espectadora distante, analizando la estructura del discurso más que su contenido, observando las reacciones del público como estudiaría las tensiones en un muro antiguo. El ponente era correcto, pero predecible. Tomé notas mentales, más por costumbre que por interés genuino. El murmullo educado al final de la charla me encontró recogiendo mis cosas, lista para volver a mi silencio elegido. Fue entonces cuando una voz ni demasiado alta ni demasiado baja, con un timbre cálido y ligeramente modulado, dijo a mi lado: «Señora Valcárcel, Isabel Valcárcel, ¿verdad? He admirado su trabajo sobre las cubiertas de madera en las iglesias fernandinas durante años». Me volví sorprendida. No por el reconocimiento, mi nombre aún sonaba en ciertos círculos, sino por la especificidad del comentario. Frente a mí había un hombre que rondaría los 40, quizás algo más. No era el tipo de belleza obvia, sino algo más interesante. Ojos expresivos, inteligentes, bajo unas gafas de pasta que le daban un aire intelectual. Vestía con un estilo bohemio estudiado, una chaqueta de tweed ligero sobre una camisa de lino, una bufanda de seda descuidadamente anudada al cuello. Había algo en su mirada directa, en la sonrisa contenida que no llegaba a ser presuntuosa, que me desarmó momentáneamente. «Sí, soy yo», respondí, intentando mantener mi compostura habitual. «¿Y usted es?» Mateo Aguirre, investigador independiente, historiador del arte por vocación, se presentó extendiendo una mano que estreché brevemente. Su tacto fue firme, seco. Disculpe la interrupción, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Su análisis sobre la influencia nazarí en los artesonados de San Marcos, brillante, cambió mi perspectiva. De nuevo la especificidad. No era la típica alabanza vaga. Mencionaba detalles concretos de un artículo que publiqué hacía más de 15 años. Sentí una punzada de vanidad, lo admito, pero sobre todo una chispa de curiosidad intelectual. Hacía tanto tiempo que nadie me hablaba de mi trabajo con esa aparente profundidad. Me alegra que le interesara, dije, mi tono un poco menos formal. Interesarme es poco. Me fascinó, replicó él, sus ojos fijos en los míos. La charla de hoy ha estado bien, pero superficial. Echo de menos esa capacidad de ir más allá de lo evidente, esa precisión suya. Precisión. Había tocado la tecla correcta. Era la palabra que definía mi vida, mi trabajo, mi forma de entender el mundo. Enganchamos una conversación allí mismo, de pie, mientras la sala se vaciaba. Hablamos de técnicas constructivas olvidadas, de la simbología oculta en ciertos patrones geométricos, de la luz de Sevilla como elemento arquitectónico. Mateo demostraba una cultura notable, citaba autores, relacionaba conceptos con una agilidad que me resultó estimulante. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía la profesora examinando al alumno, sino parte de un diálogo entre iguales. O eso creí entonces.
Cuando nos despedimos, ya en la calle, bajo la luz dorada del atardecer que incendiaba los muros blancos, intercambiamos números de teléfono. Fue idea suya, por supuesto. Me encantaría continuar esta conversación, Isabel. Quizás tomando un café, si no es mucha molestia. No, no es molestia, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la rapidez de mi aceptación. Mientras volvía a casa, el olor a azahar parecía menos empalagoso, más vibrante. La Giralda, al recortarse contra el cielo añil, ya no me pareció un símbolo de soledad, sino una promesa silenciosa. Una grieta se había abierto en el muro de mi aislamiento autoimpuesto. Una grieta por la que empezaba a filtrarse una luz nueva, y no lo sabía entonces, peligrosamente seductora. Los días siguientes se desplegaron como un pergamino recién descubierto, llenos de posibilidades inesperadas. Mateo llamó pronto, tan pronto que me ruboricé ligeramente al contestar. Propuso vernos en un café tranquilo de la Alfalfa, uno de esos rincones con solera y pocas mesas. La conversación fluyó como si nos conociéramos de siempre. Hablamos de libros, de música, de viajes. Él escuchaba con una atención que parecía genuina, haciendo preguntas pertinentes, recordando pequeños detalles de lo que yo decía. Me sentí vista, escuchada, comprendida de una manera que había olvidado que era posible. Nuestros encuentros se hicieron frecuentes. Paseamos por el Parque de María Luisa, deteniéndonos a admirar los azulejos de la Plaza de España mientras él disertaba sobre la cerámica regionalista con aparente erudición. Visitamos la casa de Pilatos, y allí, entre patios mudéjares y salones renacentistas, sus comentarios sobre la fusión de estilos parecían agudos y originales. Me llevó a tablaos flamencos en Triana, explicando los palos con una pasión contagiosa que me hizo ver el arte hondo con nuevos ojos. Sevilla, mi Sevilla de siempre, parecía adquirir una nueva dimensión a través de su mirada entusiasta. «Eres como esta ciudad, Isabel», me dijo una tarde, mientras contemplábamos el río desde el puente de Triana. Llena de capas de historia, de belleza oculta que solo se revela a quien sabe mirar con atención. Sus halagos eran constantes, pero raramente directos sobre mi físico. Se centraban en mi inteligencia, mi sensibilidad, mi perspectiva única. Era una estrategia sutil y eficaz. Atacaba directamente a mi orgullo intelectual, a esa parte de mí que más había cultivado y que secretamente más anhelaba ver reconocida. Me sentía rejuvenecer, no físicamente, sino intelectualmente. La arquitecta analítica y reservada empezaba a dar paso a una mujer que se permitía reír abiertamente, compartir ideas sin reservas, sentir una conexión que trascendía la mera compañía. Le hablé de Ricardo, de nuestro compañerismo intelectual, de cómo echaba de menos esas discusiones hasta la madrugada. Mateo escuchó con una empatía que me conmovió. «Debió ser un hombre extraordinario para merecer a alguien como tú», dijo en voz baja, mirándome con una intensidad que me hizo bajar la vista. Empezó a ocupar cada vez más espacio en mi vida. Llamadas diarias, mensajes ingeniosos, propuestas constantes. Sutilmente mi rutina ordenada se fue desdibujando. Ya no pasaba tantas horas en mi estudio. Mis paseos solitarios se convirtieron en paseos compartidos. Incluso mis conversaciones con Carmen se espaciaron. Cuando le hablé de Mateo, ella se mostró contenta por mí, pero no pude evitar notar una leve sombra de reserva en su mirada. «Parece encantador, Isa», dijo un día mientras tomábamos un té en su galería. «¿Pero no va todo un poco rápido? Apenas lo conoces». «Siento como si lo conociera de toda la vida, Carmen», respondí, quizás con demasiada vehemencia. «Tenemos tanto en común, una conexión tan profunda». «La conexión es importante», asintió ella, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero a veces las conexiones más intensas al principio son las que hay que mirar con más calma. Asegúrate de que es oro todo lo que reluce». Su comentario me molestó ligeramente. ¿Acaso dudaba de mi criterio? Yo, Isabel Valcárcel, incapaz de discernir lo auténtico de lo falso. Deseché su advertencia como una muestra de cautela excesiva, quizás un punto de celos amistosos. Estaba feliz. ¿Qué importaba la velocidad? Fue entonces cuando Mateo empezó a introducir de forma casual el tema de sus dificultades. Habló de un proyecto de investigación ambicioso, casi revolucionario, sobre las influencias norteafricanas olvidadas en la arquitectura mudéjar sevillana. Un trabajo que requería viajes, acceso a archivos privados, digitalización de documentos, y para el que la financiación pública era esquiva. «Es frustrante, Isabel», suspiró un día, removiendo su café con aire preocupado.
Tener las claves para reescribir una parte de nuestra historia y no poder avanzar por falta de medios. A veces pienso en abandonar. Sentí una punzada de simpatía. Comprendía la frustración del investigador. Es una lástima, Mateo. ¿Has explorado todas las vías? ¿Fundaciones privadas? Todas, afirmó con rotud. Pero ya sabes cómo funciona esto, sin padrinos, sin conexiones. Es un círculo cerrado. Hizo una pausa, mirándome fijamente. A menos que aparezca un mecenas, alguien que comprenda la importancia del proyecto, que valore el conocimiento por encima de todo. La insinuación flotó en el aire, tan sutil como el aroma del incienso en Semana Santa. No pedía nada directamente, pero la semilla estaba plantada. Y yo, inmersa en la euforia de sentirme comprendida y admirada, empecé a considerar seriamente cómo podría ayudarle. El dinero no era un problema para mí, gracias a mi carrera y a la herencia de Ricardo. ¿Y qué mejor uso que apoyar un proyecto cultural importante, dirigido por alguien con quien sentía una conexión tan especial? Las primeras señales de alarma fueron tan leves como fisuras capilares en un muro antiguo, casi imperceptibles, fáciles de ignorar si uno no está prestando la debida atención. Y yo, embriagada por la novedad de la compañía y la estimulación intelectual, no quería prestar atención. Sucedió durante una visita a Medina Azahara, cerca de Córdoba. Habíamos decidido hacer una escapada de un día, y Mateo se mostraba especialmente elocuente, describiendo la magnificencia efímera de la ciudad califal. Mientras paseábamos por el salón rico, empezó a hablar sobre las técnicas de construcción de los arcos de herradura. Mencionó una supuesta influencia visigoda directa en la curvatura específica de esos arcos, una teoría que yo sabía por mis propios estudios que había sido ampliamente rebatida por la arqueología reciente. Se lo señalé con delicadeza. «Bueno, hay distintas escuelas de pensamiento, Isabel», respondió él con una sonrisa condescendiente. «Algunos investigadores más audaces estamos revisando esas viejas certezas». Algo en su tono, en la forma en que despachó mi objeción sin argumentar, me incomodó. No era el debate intelectual al que me estaba acostumbrando, sino una evasiva. Lo dejé pasar, atribuyéndolo a un mal día o a un exceso de entusiasmo por sus propias ideas. Pero las imprecisiones continuaron. Pequeños errores en fechas, atribuciones estilísticas dudosas al hablar de la cerámica de Triana, una confusión entre términos arquitectónicos árabes que cualquier experto reconocería. Al principio mi mente analítica registraba las fallas, pero mi corazón las disculpaba. Nadie es perfecto, me decía. Quizás estaba siendo demasiado crítica, demasiado arquitecta. Carmen, en una de nuestras conversaciones telefónicas, volvió a la carga, sutilmente. ¿Has visto alguna de sus publicaciones? ¿Esos artículos que dice haber escrito? No he tenido tiempo, Carmen. Mentí. La verdad era que había empezado a sentir una extraña reticencia a comprobar sus credenciales. ¿Miedo a lo que pudiera encontrar? La gota que colmó el vaso llegó una tarde en mi propia casa. Estábamos en mi estudio, rodeados de libros y planos. Le mostraba unos bocetos originales de Aníbal González que había adquirido años atrás. Mateo los observaba con aparente interés, pero entonces hizo un comentario sobre la técnica de dibujo que era sencillamente absurdo, revelando una ignorancia fundamental sobre los procesos de diseño arquitectónico de la época. Lo dijo con la misma seguridad con la que hablaba de todo lo demás. Y en ese instante la venda cayó. No fue un proceso gradual, fue un clic, como cuando encajas la última pieza de un puzzle y la imagen completa se revela de golpe. Todas las pequeñas inconsistencias, las evasivas, los halagos calculados, la historia de la investigación sin fondos. Todo cobró un sentido nuevo y terrible. No era un alma gemela intelectual, era un impostor. Un hombre que había estudiado a su víctima, que había identificado mis puntos débiles, la soledad, el orgullo intelectual, anhelo de conexión, y los estaba explotando metódicamente. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo, seguido de una oleada de humillación tan intensa que me costó respirar. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Yo, Isabel Valcárcel, la mente analítica, la observadora precisa, engañada por un charlatán con buena labia y conocimientos superficiales. La rabia empezó a burbujear bajo la superficie helada de la conmoción. Rabia contra él, por supuesto, pero también, y quizás más intensamente, contra mí misma. Esa noche, cuando Mateo se fue, no sin antes volver a mencionar lo cerca que estaba de conseguir esa beca esquiva, si lograba reunir una pequeña cantidad para gastos iniciales,
Me senté sola en mi estudio durante horas. El silencio ya no era melancólico, era acusador. Miré los libros, los planos, los premios acumulados durante mi carrera. Eran el testimonio de una vida dedicada a la verdad, a la precisión, al rigor. Y había estado a punto de traicionar todo eso por un espejismo. Pero la arquitecta que había en mí, la que sabía cómo apuntalar estructuras debilitadas, empezó a tomar el control. La herida emocional era profunda, sí, pero mi mente estaba clara. No iba a derrumbarme, no iba a convertirme en una víctima llorosa. Había cometido un error de cálculo, un grave error, pero aún estaba a tiempo de rectificar. Encendí el ordenador. Esta vez busqué con determinación fría. Mateo Aguirre, historiador del arte, investigador. Los resultados eran escasos y vagos. Un par de menciones en blogs culturales de poca monta, un perfil incompleto en una red profesional, ninguna publicación académica real, ninguna afiliación universitaria verificable. Encontré, sin embargo, un par de comentarios crípticos en un foro antiguo sobre arte sevillano, alertando sobre un supuesto experto con iniciales MA que se aprovechaba de la buena fe de coleccionistas y aficionados. La confirmación fue como un golpe seco, pero también liberador. Ya no había duda. Ahora solo quedaba actuar. Y lo haría a mi manera, con precisión, con rigor. Y si era posible, con una cierta dosis de justicia poética. El impostor iba a ser expuesto. Y yo sería la arquitecta de su caída. Al día siguiente contacté con Rafael Mínguez, un abogado de mi entera confianza, especializado en patrimonio y derecho mercantil. Le expuse la situación sin rodeos, omitiendo los detalles más personales, pero dejando clara la naturaleza del engaño y mis sospechas sobre sus intenciones financieras. Rafael, un hombre discreto y eficaz, comprendió de inmediato. «Lo primero es proteger tus activos, Isabel», dijo con calma. «Constituiremos una sociedad patrimonial o moveremos los fondos a cuentas de acceso restringido. Que no pueda tocar nada, aunque intentara alguna maniobra legal basada en vuestra relación». Mientras Rafael ponía en marcha las medidas legales con la máxima discreción, yo seguí interpretando mi papel. Mantuve la fachada de interés y afecto hacia Mateo, aunque cada sonrisa, cada palabra amable, me costaba un esfuerzo enorme. Él, ajeno a la tormenta que se gestaba, continuaba con sus halagos y sus sutiles presiones económicas. De hecho, parecía más confiado, quizás interpretando mi aparente disposición a ayudarle como una señal de que su plan estaba funcionando. Fue entonces cuando él mismo me dio el arma que necesitaba. Con una falsa modestia que ahora me resultaba transparente, mencionó que había sido invitado a dar una charla muy exclusiva, en un pequeño pero prestigioso círculo cultural de la ciudad. El tema precisamente su revolucionaria investigación sobre las influencias olvidadas en la arquitectura mudéjar. «Es un grupo muy selecto», Isabel dijo, mirándome con suficiencia. «Coleccionistas, académicos, gente que realmente entiende. Sería un honor que me acompañaras, por supuesto». Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. «Por supuesto, Mateo. No me lo perdería por nada del mundo». La oportunidad era perfecta. Un escenario íntimo, una audiencia supuestamente experta, o al menos influyente, y él exponiendo voluntariamente su ignorancia disfrazada de erudición. Era el momento y el lugar para desmontar su farsa, no en privado, no solo ante la ley, sino públicamente, atacando el núcleo de su identidad fraudulenta, su supuesto intelecto. Comencé a preparar mi intervención con la misma meticulosidad con la que diseñaría un edificio. Repasé mis notas sobre sus errores, consulté fuentes primarias, preparé citas y referencias exactas. Contacté a Carmen. «Carmen, necesito que vengas conmigo a una charla el jueves por la tarde», le dije por teléfono, mi voz firme. «Y necesito que no hagas preguntas, solo que estés allí». Ella percibió la tensión en mi voz. «¿Pasa algo, Isa?» «Pasa que voy a hacer limpieza general», respondí crípticamente. «Confía en mí». También hice otra llamada. Al profesor Antonio Benavides, catedrático emérito de Historia del Arte Medieval en la Universidad de Sevilla, un hombre cuya sabiduría y rigor eran legendarios. Lo conocía de antiguos comités y congresos. Le expliqué brevemente que un investigador iba a presentar unas teorías poco ortodoxas y que me gustaría contar con su experta opinión en la sala. El profesor Benavides, siempre dispuesto a defender el rigor académico, aceptó intrigado. Todo estaba listo. La estructura estaba diseñada, los materiales preparados, solo faltaba ejecutar el plano. Sentía una mezcla de nerviosismo y determinación fría.
La arquitecta estaba a punto de demoler una construcción fraudulenta. La sala del Círculo Cultural era elegante y algo vetusta, con artesonado de madera oscura y retratos severos en las paredes. Unas 30 personas ocupaban las sillas de terciopelo granate, la mayoría de cierta edad, con ese aire de erudición tranquila que caracteriza a ciertos ambientes culturales sevillanos. Vi a Carmen sentada discretamente en una fila intermedia. Me dedicó una mirada interrogante que respondí con un leve asentimiento. El profesor Benavides estaba en primera fila, su presencia imponente a pesar de su baja estatura. Mateo llegó con aire triunfal, saludando a diestra y siniestra, estrechando manos, sonriendo con esa seguridad que ahora me parecía completamente hueca. Me vio y se acercó. «Isabel, qué alegría verte. ¿Nerviosa?», me susurró, guiñándome un ojo. «Expectante, Mateo. Muy expectante», respondí, mi voz neutra. La charla comenzó. Mateo se colocó tras el atril, ajustó sus gafas y carraspeó. Empezó con su encanto habitual, tejiendo una narrativa seductora sobre los secretos ocultos de Sevilla, citando a poetas, evocando atmósferas. Hablaba bien, había que reconocerlo. Su impostura era un arte en sí misma, pero yo ya no escuchaba la música, solo la letra, y la letra estaba llena de disonancias. A medida que avanzaba, se adentraba en el núcleo de su supuesta investigación. Proyectó algunas imágenes de detalles arquitectónicos, algunas conocidas, otras más oscuras. Y empezó a exponer sus revolucionarias teorías sobre influencias directas y no documentadas de artesanos del Magreb en ciertas yeserías del Alcázar y en iglesias fernandinas. Fue entonces cuando cometió el error crucial. Al hablar de unos motivos geométricos específicos en la iglesia de Santa Marina, los atribuyó a una técnica supuestamente importada directamente de Fez en el siglo XIII, ignorando por completo la bien documentada tradición local y los estudios epigráficos que databan esos elementos de forma diferente. Era una afirmación audaz, presentada como un descubrimiento propio, pero fundamentalmente errónea. Esperé a que terminara la frase, a que hiciera una pausa dramática para que su revelación calara en la audiencia. Entonces levanté la mano con calma. Mateo me miró, algo sorprendido, pero sonrió. «Sí, Isabel, ¿alguna pregunta?» «Más bien una precisión, Mateo», dije, mi voz clara y firme, resonando en el silencio atento de la sala. Me levanté lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí la mirada preocupada de Carmen, la curiosidad intensa del profesor Benavides. «Has mencionado la técnica de las yeserías de Santa Marina, atribuyéndola a una importación directa de Fez en el siglo III», comencé. Mi tono era el de un arquitecta exponiendo un informe técnico. «Una teoría fascinante, sin duda. Sin embargo, contradice la evidencia documental que poseemos. Los estudios epigráficos realizados por el equipo del profesor Benavides aquí presente», hice un gesto hacia él, que asintió gravemente, «datan esas inscripciones cúficas ornamentales en un periodo ligeramente posterior y las vinculan claramente con talleres locales que adaptaban modelos almohades, no con una importación directa como sugieres». El color desapareció del rostro de Mateo. Abrió la boca para replicar, pero continué, implacable. Además, la composición química del estuco utilizado, analizada en la restauración de 1998, cuyos informes tuve la oportunidad de consultar, muestra componentes autóctonos, distintos a los utilizados en Fez en esa misma época. Son detalles técnicos, quizás, añadí con una sombra de ironía, pero en arquitectura, como sabes, los detalles son fundamentales. El silencio en la sala era ahora tenso, cargado de electricidad. La audiencia, compuesta por personas con conocimientos, empezaba a comprender. Mateo tartamudeó. «Bueno, siempre hay interpretaciones, nuevas lecturas». «Por supuesto», concedí, mi voz ahora con un filo de acero. «Pero las nuevas lecturas deben basarse en evidencias, no en especulaciones que ignoran el trabajo previo, como tu interesante hipótesis sobre las cubiertas de San Marcos que mencionaste el otro día. Atribuirlas a una influencia nazarí directa del siglo XIV es obviar las claras similitudes estructurales con las carpinterías de lazo toledanas del siglo XIII documentadas por Torres Balbás. Cité al gran restaurador y erudito, una autoridad indiscutible. Mateo estaba pálido como la cera. Sus manos aferraban el atril. Miraba a la audiencia buscando apoyo, pero solo encontraba miradas frías o curiosas. Podía ver el sudor perlando su frente. Y ya que hablamos de rigor, proseguí acercándome un paso más, mi mirada fija en la suya. «Sería interesante verificar las fuentes de esa supuesta investigación tuya.
Las bases de datos académicas no parecen registrar tus publicaciones y las afiliaciones que mencionas son difusas. Era el golpe de gracia. No lo acusaba directamente de fraude financiero, no era necesario. Había demolido su fachada intelectual, su única herramienta de engaño, ante la audiencia que más le importaba. Su humillación era completa, pública y devastadora. Concluí con una frase tranquila, casi reflexiva, dirigida a la sala pero clavada en él. La falta de rigor en la investigación, la tendencia a construir sobre cimientos inestables, puede llevar a conclusiones desafortunadas, y a veces a estructuras que se derrumban por completo, en todos los ámbitos de la vida. Nadie aplaudió, nadie dijo nada. Mateo recogió sus papeles con manos temblorosas, sin mirar a nadie, y prácticamente huyó de la sala bajo la mirada colectiva. La puerta se cerró tras él con un sonido suave pero definitivo. Me quedé de pie un instante, sintiendo el reflujo de la adrenalina. El profesor Benavides se acercó, su expresión seria, pero con un brillo de aprobación en los ojos. Bien hecho, Isabel. Hacía falta poner